Continuando con el tema de las valoraciones complejométricas, vamos a revisar acerca de las valoraciones con EDTA. Vamos a revisar algunos conceptos que nos van a ayudar a aplicar los ejercicios de valoraciones. También existen los equilibrios complejométricos, sin embargo, no los vamos a poder revisar tan profundamente, pero sí vamos a ver los conceptos de manera general. Entonces, el EDTA es el agente complejométrico más utilizado, no solo para valoraciones, sino se utiliza incluso para remediación ambiental, para atrapar o secuestrar agentes como metales pesados presentes en el suelo. En las valoraciones, entonces, es el valorante más utilizado. Aquí les muestro la estructura de la molécula de un EDTA, recordando entonces que tiene electrones, pares electrónicos libres que son capaces de actuar como bases de Lewis, es decir, ceder un par de electrones a un ácido de Lewis, que es en este caso una molécula con una carga positiva. Entonces, aunque tiene distintos pares de electrones libres, básicamente los que van a unirse a un ion metálico son los de los grupos carboxilo que vemos aquí, de estos átomos de oxígeno. Entonces el EDTA tiene 4 pares electrónicos disponibles para unirse a un ion metálico. Debido a que esta pues, es una molécula bastante grande, entonces en las reacciones complejométricas comúnmente se abrevia a esta molécula como una Y con las 4 cargas negativas que representan pues estos grupos donadores de electrones. Entonces, el EDTA, cuando estos grupos donadores de electrones, este oxígeno se une a un ion metálico, entonces va a formar un complejo EDTA con el ion metálico. Y se van a combinar en una relación 1 a 1, es decir, una molécula de EDTA va a ser capaz de unir únicamente a un ion metálico. Entonces aquí tengo, por ejemplo, de manera general, tengo todo esto en negro, es la molécula de EDTA, y el grupo M puede ser cualquier metal. Entonces, el EDTA lo representamos como una Y con las 4 cargas negativas. Puede reaccionar con iones metálicos con distintas cargas positivas. Por ejemplo, si reacciona con una plata que tiene una carga negativa, entonces el complejo formado va a tener la suma de las cargas, es decir, 4 negativas más una positiva. Me quedan únicamente 3 cargas negativas. Cuando se une el calcio, que tiene 2 cargas positivas más las 4 negativas del EDTA, el complejo entonces va a quedar únicamente con 2 cargas negativas. Y se une un metal como el aluminio, que tiene 3 cargas positivas más las 4 negativas del EDTA, entonces el complejo va a tener únicamente una carga negativa. Así es como se balancean las cargas de los complejos formados. Entonces, debido a que el EDTA puede unir únicamente un ion metálico por cada molécula del EDTA y que los complejos formados son muy estables, es por lo que este EDTA es el agente acomplejante más utilizado. Entonces, los complejos formados también se pueden representar, o la reacción de formación de complejos también se puede representar por un equilibrio. En este caso, un equilibrio complejométrico, es decir, el complejo formado también puede regresar a que el EDTA libere al ion metálico. Entonces, este equilibrio complejométrico se puede representar por una constante de equilibrio complejométrico, que al igual que las otras constantes que hemos visto, se calcula con las concentraciones de los productos entre las concentraciones de los reactivos. Por lo tanto, a mayor formación del complejo, mayor va a ser el valor de la constante. Entonces, los complejos que tengan una mayor constante de formación de complejo, un mayor valor, van a ser complejos más estables. Por ejemplo, en esta tabla tenemos las constantes de formación
para los complejos de EDTA con distintos metales. Aquí podemos ver pues, los complejos que tienen un mayor valor en su constante. Podría ser, por ejemplo, aquí del EDTA con el ligero 3+, que tiene el valor más elevado, pero también con vanadio 3. Sin embargo, se considera en general. Entonces, todos tienen aquí exponentes con valores positivos, por lo que los complejos siempre van a ser estables, es decir, la formación del complejo es favorecida la reacción de reactivos hacia productos más favorecida que en el sentido contrario, ya que todos estos tienen valores mayores a 1. Ahora, otro concepto que vamos a revisar son los indicadores complejométricos. Estos indicadores se utilizan en las valoraciones, al igual que los indicadores ácido-base. En este caso, los indicadores complejométricos también se conocen como indicadores metalocrómicos, porque tienen un metal dentro de su composición o están formando un complejo con algún metal que genera un color distintivo. También algunos de ellos pueden ser utilizados como indicadores ácido-base debido a que sus formas protonadas tienen distinto calor a los no protonadas. En las valoraciones complejométricas van a ver que es muy importante regular el pH de las disoluciones debido a que a estos indicadores complejométricos que pueden cambiar su coloración al variar el pH. Por ejemplo, en esta tabla muestro algunos de los indicadores más utilizados. Como ejemplo, el negro de eriocromo en su forma libre puede tener estos 3 colores dependiendo del pH. Entonces, en su forma libre, dependiendo del pH, puede ser rojo, azul o naranja. Pero cuando está formando un complejo con un metal, adquiere un color rojo vivo. Es decir, su forma más protonada, que es esta que tiene los 2 protones, va a ser roja. Esa la vamos a encontrar entre más ácida sea la disolución. Y en su forma más básica o desprotonada, pues va a ser un color naranja. Entonces, si ven, si no controlamos el pH, entonces vamos a tener una gran variación en los tonos de color del indicador libre, por lo que estos indicadores metalocrómicos también son indicadores utilizados como indicadores ácido-base. Si ven, entonces también tienen aquí distintos grupos que tienen pares de electrones libres, por lo que pueden formar complejos metálicos que les ayudan a adquirir un color distintivo. Otro concepto importante son los agentes enmascarantes. Estos son reactivos que protegen a algunos componentes de la muestra de reaccionar con el EDTA. Esto, por ejemplo, si yo tengo una disolución que contiene una mezcla de iones aluminio y magnesio, si yo las quiero valorar utilizando el EDTA, pues el EDTA puede reaccionar con ambos iones y formar sus respectivos complejos. Entonces, esto sucedería si yo no añado un agente enmascarante. El EDTA va a formar complejos tanto con el aluminio como con el magnesio. En cambio, si se usa un agente enmascarante, por ejemplo, en este caso se utilizaría el ion fluoruro. Este ion fluoruro actúa como agente enmascarante para el ion del aluminio. Es decir, está formando un complejo con el ion de aluminio. De tal manera que cuando yo añado EDTA, este ya no puede reaccionar con el aluminio, sino que únicamente va a reaccionar con el magnesio. Es decir, el ion fluoruro pues está enmascarando, está ocultando al aluminio, evitando que este reaccione con el EDTA. Entonces, de tal manera que hace una reacción específica, va a reaccionar el EDTA más específicamente con el ion magnesio.
debido a que pues el fluoruro enmascaró al aluminio. Existen distintos agentes enmascarantes, vamos a usar pues el que nos convenga dependiendo de qué es lo que queramos enmascarar. Por ejemplo, el ion cianuro pues va a enmascarar a un gran número de metales. Por ejemplo, yo tuviera una mezcla de calcio con una cantidad desconocida de metales, entonces yo podía enmascarar con el ion cianuro, va a enmascarar a todos estos, pero no al calcio, que es el que me interesa valorar con el EDTA. Ion fluoruro, por ejemplo, va a enmascarar aluminio, hierro, titanio, berilio. Entonces, estos son dos ejemplos, pero puede haber otros agentes enmascarantes que yo voy a utilizar dependiendo de cuál sea el ion que quiero ocultar o enmascarar. Así también existen agentes desenmascarantes que liberan al ion metálico del agente que lo enmascaró. Por ejemplo, el formaldehído va a desenmascarar complejos con el ion cianuro. Ahora, existen distintas técnicas de titulación con EDTA. La principal son las valoraciones directas. Entonces aquí el ion metálico es el analito y es titulado directamente con EDTA. Al igual que en las valoraciones ácido-base, también existe la retrovaloración. En esta se añade un exceso de EDTA al analito, que también tendría que ser un ion metálico. Entonces, el exceso de EDTA se titula después con una solución de un ion metálico de concentración conocida. En las valoraciones por desplazamiento se va a añadir un exceso de EDTA de un complejo de EDTA con magnesio al analito. Después, si el analito desplaza al magnesio del complejo con EDTA, el magnesio desplazado se va a valorar con EDTA de concentración conocida. En una valoración indirecta, un analito no metálico se va a tratar con el exceso de algún ion metálico para formar un compuesto insoluble. Este compuesto insoluble pues va a precipitar y se va a separar de la disolución. Después el exceso de ion metálico se va a valorar con EDTA. Vamos a revisar algunos ejemplos de valoraciones con EDTA. En este caso tengo una valoración directa. El problema dice lo siguiente. Una alicuota de 50 mililitros de una solución conteniendo 0.450 gramos de sulfato de magnesio en 0.5 litros requirió 37.6 mililitros de una disolución de EDTA para su valoración. La pregunta es cuántos miligramos de carbonato de calcio reaccionarán con 1 mililitro de esta disolución de EDTA. Entonces, lo leemos 2 o 3 veces hasta que entendamos el problema. Aquí les represento un esquema. Entonces, 0.450 gramos de sulfato de magnesio se añaden para formar una disolución de 0.5 litros. De aquí, de esta disolución, se toma una alícuota de 50 mililitros que se valora con EDTA. No nos mencionan la concentración de EDTA, por lo que tenemos que determinar su concentración. Y después nos preguntan cuánto de esta disolución va a reaccionar. No, más bien, cuánto de un sólido de carbonato de calcio, cuántos miligramos van a reaccionar con 1 mililitro de esta disolución de EDTA. Entonces yo dividí los cálculos en 3 pasos. Primero hay que determinar la concentración de sulfato de magnesio, porque no la dicen, solamente nos dicen que tenemos 450 gramos en 0.5 litros. La determinamos de manera simple, utilizando la masa molar del sulfato de magnesio. Obtenemos que la concentración es de 0.0075 molar. Hay que checar nada más que las unidades nos den lo que deseamos. Después vamos a determinar la concentración de EDTA.
Entonces aquí aplica tener la reacción. El magnesio de esta disolución va a reaccionar con el EDTA para formar un complejo. Hay que ver que en esta relación todos los complejos de EDTA van a reaccionar en una relación 1 a 1. Entonces ya tengo la concentración de la disolución de sulfato de magnesio. Sé que de acuerdo a su fórmula molecular, un mol de sulfato de magnesio va a generar un mol del ion magnesio y que cada mol de magnesio va a reaccionar con un mol de EDTA. Además, en el problema me dice que 0.05 litros o 50 mililitros de la disolución de sulfato de magnesio reacciona con 37.6 mililitros de EDTA. Ya los convertí a litros, aquí 0.0376 litros. Entonces, otra vez tengo que checar que las unidades me den lo que corresponde. Moles de magnesio con mol de magnesio, de sulfato de magnesio, moles de magnesio, se eliminan, moles de EDTA no se eliminan porque es lo que me interesa. Litros de la disolución de sulfato de magnesio y el resultado me quedan moles de EDTA de los litros. Entonces, la concentración del EDTA es 0.0099 molar. El tercer paso es determinar la masa del carbonato de calcio. Obtengo la reacción, entonces el ion calcio de este carbonato es el que va a reaccionar con el EDTA para formar el complejo calcio-EDTA. Entonces me dicen cuál es la masa en miligramos de carbonato de calcio que va a reaccionar con 1 mililitro de EDTA. Entonces aquí tengo el mililitro o 0.001 litro de EDTA. Concentración molar de EDTA que es 0.0099. Sé de la reacción que un mol de calcio reacciona con un mol de EDTA y cada mol de carbonato de calcio tiene un mol de ion calcio. Lo multiplico también por su masa molar, ya que me están preguntando a mí la cantidad en masa que podría reaccionar con ese volumen de EDTA y el resultado es 0.99 miligramos de carbonato de calcio. Ahora vemos un ejemplo de valoración también directa con EDTA, pero en este caso se está usando un agente enmascarante. Es un problema un poco más extenso. Entonces nos dice una muestra de 1.509 gramos de una aleación de plomo y cadmio se disolvió en ácido y se diluyó exactamente a 250 mililitros en un matraz volumétrico. Después una alícuota de 50 mililitros de la disolución se llevó a un pH de 10 con una disolución amortiguadora de amonio-amoníaco. La valoración subsecuente involucró ambos cationes y requirió 28.89 mililitros de EDTA, 0.69 molar. Una segunda alícuota de 50 mililitros se llevó a un pH de 10 con una disolución amortiguadora de ion cianuro, la cual también sirvió para enmascarar el cadmio. 11.56 mililitros de la disolución de EDTA fueron necesarios para titular el plomo. Calcula el porcentaje de plomo y cadmio en la muestra. Entonces está más extenso, por lo que lo separé en partes para poderlo entender mejor. Hay que leerlo varias veces hasta que podamos ir entendiendo lo que se nos va pidiendo. Entonces lo separé en estas tres partes. La primera es la disolución de la muestra. Me dicen que es de una muestra metálica, una muestra sólida de 1.5 gramos. La disuelven en ácido. ¿Para qué la disuelven en ácido? Pues para que estos iones metálicos estén en disolución. Aquí lo encontramos como metal. Después se diluyeron a 250 mililitros en un matraz volumétrico. Segunda parte, la valoración con EDTA. Dice que tomaron una alícuota de 50 mililitros y la llevaron a un pH de 10. Recuerden que les dije que es importante regular el pH en estas valoraciones, debido principalmente pues
para poder observar bien la formación del complejo y para no alterar el color de los indicadores. Entonces dice, la valoración involucró ambos cationes, es decir, en este punto van a valorar tanto el plomo como el cadmio y van a requirieron más bien 28.89 mililitros de DTA, 0.069 molar. Tercer paso, enmascaramiento de cadmio y valoración de DTA. Entonces dice que después tomaron otra alícuota de 50 mililitros y lo llevaron otra vez a un pH de 10, pero esta vez utilizaron otra disolución amortiguadora, en este caso con ion cianuro, que si recuerdan, pues es también un agente enmascarante, para enmascarar también el cadmio. Después utilizaron 11.56 mililitros de la disolución para triturar el plomo. Entonces aquí ya enmascararon el cadmio, por lo que únicamente van a valorar el plomo. Entonces se calcula el porcentaje de plomo y cadmio en la muestra. Entonces, aquí le muestro el esquema de lo que sucedió en el experimento. Tiene una muestra, un metal, la disolvieron en ácido, entonces aquí tenemos el sólido. Una vez que le ponen una gran cantidad de distintos ácidos, podemos tener a los iones en disolución acuosa. Estos los valoran sin agente enmascarante con el EDTA, entonces formó el complejo tanto de plomo como de cadmio. Y en el tercer paso usaron un enmascarante para el ion cadmio, de tal manera que solo valoraron el plomo. Entonces, para resolver este problema, yo voy a empezar desde el paso 3, que es el enmascaramiento de cadmio y valoración del plomo. Entonces, primero yo voy a determinar la concentración del plomo solito. Entonces, planteamos la reacción, el plomo reacciona con EDTA 1 a 1 para formar el complejo metálico con dos cargas negativas. Entonces, me dan en el problema ya la concentración molar de EDTA, 0.0695 moles por litro, y me dicen que 50 mililitros de la muestra de plomo reaccionaron con 11.56 mililitros de EDTA, que aquí yo voy a convertir ambos a litros. Y luego me dicen que, bueno, de la reacción puedo observar que un mol de DTA va a reaccionar con un mol de plomo, por lo que efectuando todas estas operaciones obtengo que la concentración de plomo es de 0.0106 molar. Nada más checo otra vez que las unidades me dan como corresponden. Aquí están los litros de la disolución de DTA con litros de DTA. Moles de plomo me debe de quedar aquí al final. Moles de DTA se eliminan. Entonces el resultado me queda moles de plomo sobre litro. Paso número 2. En la primera reacción de valoración que efectúan en el problema, nos dicen que van a determinar tanto plomo como cadmio, ¿no? Aquí no va a haber una distinción, entonces aquí la reacción la represento de la siguiente manera: un metal, ya sea plomo o cadmio, va a reaccionar con el EDTA para formar un complejo. Entonces, en este caso, pues no distinguimos de qué es lo que está reaccionando. Entonces, dice otra vez, tenemos la concentración del EDTA y dicen que una muestra de 50 mililitros reaccionó con 28.89 mililitros de EDTA. De la reacción, que puedo ver que un mol de EDTA reacciona con un mol ya sea de plomo o de cadmio. Entonces, la concentración, la suma de las concentraciones de plomo y cadmio es de 0.0401 molar. La mezcla entonces de plomo y cadmio. Después, si ya tengo la concentración de la mezcla y tengo la concentración de plomo, mediante una resta puedo obtener la molaridad del plomo. Entonces la molaridad del plomo va a ser igual a la molaridad de la mezcla menos la cantidad de moles de plomo. Entonces la molaridad del cadmio es 0.0401 menos la del plomo. Me da 0.0295 moles por litro de cadmio. Entonces ya tengo aquí las molaridades. En el problema me preguntan, me dicen que calcule el porcentaje
en masa, porque a mí lo que me están dando es una muestra metálica, es una muestra sólida. Entonces, primero lo que voy a hacer es a partir de la molaridad calcular la masa de cada uno, cadmio y plomo, utilizando la molaridad que obtuve en el paso anterior, multiplicándola por su masa molar y por el volumen total en el que se disolvió la muestra. Entonces aquí las unidades checo otra vez que quedan correctas. No se les olvide este paso del volumen en el que se disolvió toda la muestra, porque lo que estoy analizando al inicio es únicamente una alícuota. Y para esto me van a ayudar pues las unidades. Entonces moles de plomo, con moles de plomo se eliminan los litros con los litros y el resultado me queda en gramos. La masa del plomo es 0.548 gramos. Hago lo mismo en el caso del cadmio. Aquí le cambié la molaridad y la masa molar para obtener 0.826 gramos de cadmio. Entonces, en un inicio me dicen que la muestra pesa 1.5 gramos. Entonces, divido cada uno, el plomo, la masa del plomo, entre el peso total de la muestra, lo multiplico por 100 y me da el porcentaje en peso de plomo en la muestra, que es el 38%, y el del cadmio, que es 54%. Estos no necesariamente tienen que sumar el 100% porque pues la muestra metálica puede tener otros metales, otros agentes contaminantes.